Global Splitters. Y una carta abierta al presidente de la ONG Legión Huasquina con propuestas para minimizar los riesgos de desastres sanitarios en las distintas regiones del país. Eso es lo que se ha recibido. Muy bien. ¿Sobre la cuenta? ¿Alguna observación? ¿Ah? Muy bien. ¿Varios? ¿Presidente? ¿Sí? Diputado Macaya, por acá. Lo que pasa es que estoy con un problema en la cámara, pero lo arreglo. Es para tener copia del oficio que mandó el ministro Claudio Alvarado, para ver qué disposición manifestó respecto a este proyecto de la protección de los funcionarios de la salud. Ya, perfecto. Ya, no hay problema, pero si quiere más rápido, está en la misma cuenta que yo perfecto, acabo de ahí lo saco, pero para acceso, saber si viene como positivo o negativo. Y ahí ya. le aparece el documento. Perfecto, muchas gracias, Ana María. Muy bien. ¿Hay algún otro varios? ¿Sí, Jimena? ¿Diputado Sandón? Presidente, solo preguntarle, por su intermedio, Ana María, en la cuenta, yo no sé si estoy con problemas, pero no me aparece nada aparte de oficio, pero ¿a ustedes les aparece a los demás la cuenta y todos los documentos que tienen que estar para esta sesión? Sí, ¿sabe cómo es? Usted antes abajo tiene el Zoom, ¿verdad? Pero usted se va al logo del Google, ¿Sí? Pincha ahí. Entonces se le va a poner en blanco la pantalla. A mano izquierda arriba está trabajo de comisiones, dice, y al lado dice Zoom. En el trabajo de comisiones usted pincha. No, sí. Salud. Y ahí, ¿sí? en la cuenta, pincha. ¿Sí? Espera unos 10 segundos y le aparece la cuenta. Unos 10 minutos, porque de verdad que siempre lo he hecho. No, es que ahora me aparecen por eso estoy preguntando si puede ser falla que a mí me está llegando mal, pero yo la cuenta me aparecen oficios despachados y, por ejemplo, también, y nada más, digamos, unas indicaciones, pero no está como el material, al menos en mí, tal vez lo estoy cargando mal, voy a hacerlo de nuevo, pero los demás quiero saber si lo tienen o no. ¿Tienen todo? Estamos improvisando, Sí. Y yo tengo un iPad normalmente y no tengo otro formato ahí. Ya. ¿Y Sergio, tú tienes? ¿Necesita algo de la cuenta como para que Silvia se lo mande al correo? No, me interesa más lo que viene después, el proyecto de ley, los comparados, lo que vamos a discutir. Que no lo vamos a sacar. Pero se va a poner en pantalla. Ok, bueno. Lo vamos a poner en pantalla mejor y después lo volvemos en artículo por artículo. ¿Les parece? Ya, presidente. Gracias. Claro, para que nadie quede sin lectura. Entonces, la orden del día, entonces, esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, ¿cierto?, que establece la Ley Nacional del Cáncer, votarlo en general e iniciar el estudio y votación en particular, ¿cierto?, el boletín 12.292/11. Así es que la secretaria a lo mejor puede hacer una descripción general del proyecto y si alguien quiere intervenir, porque ya hemos tenido otras intervenciones, lo podemos votar en general a continuación. Bueno, el proyecto tiene 21 artículos permanentes y 4 transitorios. Bueno, se señalan los objetivos, los principios en los cuales se basa y toda una orgánica de cómo se administraría el sistema. Les quiero hacer mención que en el Senado estuvimos viendo el informe y ¿quieren que les diga las instituciones que expusieron en el Senado? Sí, yo creo que es bueno que... En el Senado, según el informe, señala que se expuso por el Colegio Médico de Chile, un consejero nacional, Hugo Reyes, de la Pontificia Universidad Católica, del Departamento de Salud, el doctor Jorge Jiménez, de la Jara, de la Fundación Chile Cáncer, de la Fundación Arturo López Pérez, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, el jefe de Recursos Físicos, del Instituto Nacional del Cáncer, la directora y la subdirectora de Desarrollo Institucional, de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica, de la Sociedad Chilena de Radioterapia, de la Sociedad Chilena de Mastología, de la Sociedad Chilena de Hematología,
de la Sociedad Chilena de Agrupaciones de la Agrupación de Pacientes Oncológicos Achaco, que es la que estuvo. Esas son las instituciones que expusieron allá. Entonces, no sé, habría que empieza la discusión particular, después votar en general, ¿cómo lo quieren hacer? O van discutiendo artículo por artículo y van comentándolo y ahí se puede formar la idea, no sé. Yo creo que lo votamos en general, porque está y después comenzamos la discusión artículo por artículo y le dejamos espacio al Ejecutivo, que ha sido parte de la discusión de largo tiempo. Yo quisiera decirles que tuve una conversación con la senadora Goch, que vino la otra vez a la comisión, etcétera, y con la parte de las personas que vinieron, de las representantes que vinieron de los grupos de cáncer. Ellos tuvieron una discusión bastante amplia en el Senado. O sea, este proyecto tuvo una discusión bastante extensa, y la idea es que lo podamos ver con obviamente con el interés adecuado y con la minuciosidad que necesita, pero también dándole la velocidad de tal manera que pueda estar pronto, que es lo que nos pidieron las representantes, e incluso, ¿cierto?, que ojalá que pueda ser considerado para que esté en la ley de presupuesto este año, ¿cierto?, que es una de las aspiraciones que nos señalaban las representantes la otra vez. Así es que me parece que Jaime González quería intervenir antes de iniciar, y damos la palabra después de Jaime González, a continuación a los diputados que quieren intervenir para votarlo en general. Y si de hacerlo así, continuamos inmediatamente con artículo por artículo para verlos, para ir viendo allí los aspectos necesarios. Así que, don Jaime González, adelante. Presidente, muchas gracias. No era sobre aquello, a lo mejor tener a bien votarlo en general y después iniciar la discusión artículo por artículo, nada más, presidente. Muy bien. Sí. ¿Algún diputado quiere, yo no estoy mirando, quiere intervenir antes de votarlo en general? ¿O comenzamos la votación en general y cada uno allí en un momento cuando vaya votando va dando tal vez su fundamentación del voto? ¿Le parece aquello que lo votemos en general y cada uno, porque como va a tener que ser necesariamente por invitación, ahí puede cada uno dar su fundamentación del voto? Así es que procedamos a votarlo en general. Les voy a abrir el volumen a todos para que me vayan diciendo si votan a favor o en contra, entonces después lo vuelvo a silenciar. No se abrieron todos, ¿eh? No están todos abiertos, la verdad es que estamos todos, no, pero ahí no abrimos. Ah, que ustedes lo tienen cerrado allá. Sí, vamos a ir. Así es. Ya. Para el ruido ambiente de la casa. Bueno, ya, entonces, diputado Belolio, no está. Juan Luis Castro. Sí, presidente, voy a votar a favor de este proyecto de ley, solamente señalando que, tal como lo discutimos en sesiones anteriores, este proyecto debe buscar resolver los problemas de cáncer que no están en el auge ni tampoco en la Ricarte Soto, y dado que tenía un gran debate, naturalmente mi interés es apoyarlo. Tengo sí dudas que seguramente lo vamos a ir viendo en el detalle del informe técnico de los artículos para el efecto de la implementación y del financiamiento, pero me parece que la iniciativa como tal amerita sin duda alguna la aprobación. Ese es mi voto, presidente. Andrés Celis. A ver, espérese. Usted lo tiene apagado, parece allá. Diputado Celis, ¿usted tiene apagado su micrófono? Ahí sí. No, presidente, en aras del tiempo, a favor, y solamente sí me preocupa el tema presupuestario de la ley, o del proyecto de ley. Gracias. Diputado Crispi. Diputado Crispi. Sí, por supuesto que voy a votar a favor, por supuesto. Creo que para todo el mundo ya es
no es novedad de que el cáncer está siendo una de las enfermedades más letales y más prevalentes. Sí quiero decir, presidente, que también es un síntoma de una enfermedad más grande que tengamos que legislar en garantías por enfermedades. Nosotros debiéramos tener un sistema de acceso universal y de garantías amplias para toda la población, lo que no obsta que en el camino, caminando en esa dirección, nos tengamos que hacer cargo de enfermedades muy importantes para muchas personas sobre las cuales tienen que haber otras garantías. Así que por eso, por supuesto, que voy a votar a favor. Diputado Durán. Hola. Sí, también me sumo, voy a votar a favor. La verdad que lo del cáncer lo he vivido muy de cerca. La madre de mi hija, mi pareja, tuvo cáncer a una temprana edad. Son muchas las cosas por las que tiene que pasar y en cualquier momento está propensa a que vuelva a reaparecer el cáncer. Así que lo he visto muy de cerca, lo que afecta a las familias, y es una ley que de verdad tiene mucha importancia para nuestro país, y espero que el Ejecutivo lo pueda incluir en la glosa presupuestaria de este año. Sergio Gaona. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, presidente, yo también voy a votar a favor. Sin duda que podemos tener discrepancias en unos aspectos, sobre todo en los ámbitos presupuestarios, pero creo que es una muy buena señal del Congreso y del Ejecutivo para avanzar en esta materia que afecta pero a muchísima gente. Preocupaciones tengo con aquellas cosas que no están considerando Ricardo Soto ni tampoco en el GES, y especialmente el segmento del cáncer infantil. Por lo tanto, sin perjuicio de ello, por supuesto que votamos a favor y veremos en el particular cómo revisamos los puntos que acabo de mencionar. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Ibáñez. Presidente, por supuesto, a favor que la petición que realizaron quienes están detrás de esta iniciativa, y por supuesto un paso importante, sin perjuicio de que esto no se convierta el día de mañana en un cascarón vacío, en una política pública que tiene una buena intención, pero que finalmente no encuentre financiamiento, que el financiamiento esté también acorde a los desafíos de la espíritu de esta legislación, que es un primer paso al menos en el camino hacia un modelo mucho más integrado. Quienes hemos, vivido estas situaciones de cerca, sabemos que también hay determinantes sociales que promueven este tipo de enfermedades y que, por cierto, también se tienen que atacar no solo desde el punto de vista de la enfermedad cuando ya se produce, sino desde el punto de vista de su prevención. Diputado Amaro Labra. A favor. Creo que hay que, en lo particular, empezar a aterrizar sobre todo el tema del financiamiento. Creo que ahí hay que revisarlo, pero creo que está en la línea correcta y hay que tratar de dotarlo de una fortaleza mayor el proyecto, considerando ese aspecto, el aspecto del financiamiento. Voto a favor. Javier Macaya. Gracias, secretario presidente. Voto a favor. Creo que nobleza obliga. Este es un proyecto que se inició y hay un empuje muy importante por parte de la senadora Carolina Goich, con quien, a pesar de cualquier diferencia política, hay que reconocerle la iniciativa, el empuje y la insistencia en seguir legislando sobre esta materia. Yo comparto, obviamente con mis matices, la crítica o el matiz que hace el diputado Crispi respecto a que resulta de alguna manera curioso que estemos legislando sobre garantías o sobre situaciones que deberían tener alguna cobertura universal, más allá de que hoy día tenemos legislaciones como la de Ricardo Soto y la ley del auge, que son materias con las que permanentemente, y creo que la clave de esta ley para que sea exitosa es dotarla de la suficiente flexibilidad todos los años para ponerse al día de los avances de la ciencia, la tecnología, los tratamientos justamente de cáncer, que probablemente los que tenemos hoy día no van a ser los mismos en 5 o 10 años más, y de esa manera también ir conversando con otras legislaciones especiales como la ley Ricardo Soto y la ley del auge, que son obviamente también piedra angular del sistema de salud chileno. Así que desde esa perspectiva creemos que es un buen avance en la medida que esta ley converse con la ley de presupuestos todos los años y también con
con los consejos consultivos del AUGE y el consejo técnico también de la Ricardo Soto. Votamos a favor. ¿Diputada Osandón? A favor. Diputado Rosas. A favor, presidente, en el entendido que es lamentable que tengamos que hacer una ley para que haya más recursos para atender a los pacientes de cáncer en Chile. Este es un tema que hemos venido luchando desde distintos puntos en la red sanitaria hace muchos años. El tema del tratamiento de cáncer que no están en el auge, y cánceres que no están en la Ricardo Soto, y finalmente también los exámenes y procedimientos complejos que muchas familias tienen que hacer y que a veces tienen que hacer bingos y un montón de solidaridad para poder avanzar un pasito en el diagnóstico a veces de un cáncer que no está contemplado ni en el auge ni en ninguna otra posibilidad, ni en los fondos extraordinarios de los hospitales, y es súper complejo para la red sanitaria poder llegar a tratar completamente a un paciente de estos cánceres que no están incluidos. Así que con esas razones y con la aprehensión de que tiene que haber un financiamiento detrás, porque si no obviamente esto va a ser solamente un saludo a la bandera, es mi voto a favor. Víctor Torres. Sí, gracias. Yo también quisiera plantear algunas cosas y se han dicho cuestiones relevantes respecto del por qué estamos hoy día nosotros votando este proyecto de ley. Claramente, si tuviéramos un sistema de salud que cubriera por completo los requerimientos que tiene la ciudadanía en cuanto a sus patologías, la prevención de las mismas, etcétera, no tendríamos que estar votando leyes particulares. Lamentablemente, esto ha sido así en los últimos años, incluso el mismo GES, con todo el éxito que ha tenido la ley Ricardo Soto, finalmente dan cuenta de una falencia sistémica que hace que tengamos que avanzar en leyes particulares para poder dar cobertura. Sin lugar a dudas, reconociendo esa falencia del sistema e instando que ojalá podamos tener un cambio más de fondo, lógicamente este es un proyecto que en esta materia viene a llenar un vacío y a resolver una problemática que no es menor dentro de las causas más relevantes de muerte que hoy día tenemos en Chile. Me tocó participar en el diseño y en las discusiones previas al diseño de este proyecto junto a la senadora Goich, a quien obviamente agradezco el esfuerzo que ella ha encabezado y lógicamente doy todo mi respaldo y voto a favor de este proyecto de ley. El diputado Ricardo Celis. Yo voy a votar a favor, obviamente, haciendo las mismas prevenciones que ha señalado el diputado Cristi, el diputado Torres, y de seguro piensan otros diputados en relación a que estamos haciendo leyes específicas por patología o por grupos de patología, justamente porque no tenemos un seguro único que sea capaz de cubrir toda la patología. Entonces, eso genera una distorsión en ese sentido, una distorsión entre lo sanitario y lo financiero. Respecto al tema del financiamiento, hay un dicho, ¿cierto?, que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Dice, entonces, claro, nosotros quisiéramos, obviamente, un financiamiento mayor, tal vez porque esto tiene 237 millones para la creación del Registro Nacional del Cáncer, que creo que es una de los hechos más importantes que tiene esta ley, o sea, dentro de todo, ¿cierto?, la inversión pública, pero tener un registro nacional y abocarse a eso, que es un sueño muy antiguo de todos los que somos médicos, que hemos estudiado en la Escuela de Medicina, una cosa de antiguo, y de los médicos y de los oncólogos, creo que esto es una cuestión muy potente. La inversión, los compromisos de inversión sectorial en hacer los centros oncológicos, creo que es una cuestión potente también, y por cierto, la protección financiera que se otorga a aquellas personas que no están contempladas en lo que es GES ni lo que es Ricardo Soto. Así es que creo que esta ley apunta en el sentido correcto. Y yo haría una invitación a que aprobemos con cierta rapidez, pese a todas las observaciones, que no sea justamente lo financiero lo que nos entrampe, porque esto financiero que está aquí no es suficiente, siempre es mejor más, pero obviamente este es un gran paso que costó bastante sacar en el Senado, ¿no? Entonces creo que es una cuestión potente y que, por eso obviamente mi voto es a favor.
Llegó el diputado Belolio. Lo voy a tomar la votación. Diputado Belolio, estamos votando en general la ley del cáncer. Muchas gracias, secretaria. Lamento haber llegado un poquito más tarde, estaba en algunas otras labores domésticas. Por supuesto que, lo siento, diputado Torres, lo lamento. Por supuesto que voy a votar a favor de este proyecto de ley. Comparto plenamente, como ha dicho el diputado Celis, que había una larga demanda de no solo el mundo médico, sino que también de los propios usuarios, de saber exactamente cuáles eran los perfiles de las personas que hoy día tienen cáncer, y además, para poder tomar buena política pública necesitamos esa información. Está claro que muy probablemente de aquí, en esta misma mesa, la probabilidad indica que el 50% puede llegar a tener cáncer. Y probablemente alguno de nosotros ya tiene familiares que también lo han padecido. Yo, lamentablemente, mis 4 abuelos finalmente fallecieron de cáncer. Y entonces uno tiene ciertos antecedentes y tiene cierta cercanía con lo que significa. Y me parece que esto es un paso adelante muy interesante. No comparto la idea de que por la inexistencia de un seguro único, sino que esa es una discusión aparte que vamos a tener después, si es multiseguro o no, etcétera. Pero sí me parece que esta es una manera adecuada de comenzar a enfrentar algo que la población mundial tiene que empezar a enfrentar de manera mucho más sistemática y mucho más institucional. Así que, obviamente, voto a favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, el resultado de la votación es 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Muy bien, unanimidad, así que es una muy buena señal, aprobado en general. Entonces ahora comenzamos la discusión en particular. Entonces le vamos a pedir a la secretaria si nos puede exponer en pantalla el primer artículo, ¿cierto? El título 1 sobre las disposiciones generales, y le doy lectura para que lo procedamos a discutir y iniciar su votación. Sí. Cristian, ¿puedes, por favor, compartir el texto del oficio de ley? Ahí está. No se han presentado indicaciones a esto, ¿eh? Entonces, artículo primero, lo leo en alto, dijiste, ¿no? Sí, yo creo. Ya. A ver, ya. Sí, ya. Artículo primero, disposiciones generales. Artículo primero, objetivo. El objetivo de esta ley es establecer un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer en cualquiera de sus manifestaciones, formas y denominaciones, el adecuado tratamiento integral y la recuperación de la persona diagnosticada con dicha enfermedad, conforme a lo establecido en el Plan Nacional del Cáncer, así como crear un fondo de financiamiento adecuado para lograr ese objetivo. Muy bien. Lo retiramos, ¿cierto? Y lo volvemos a... Se da la palabra para quien quiera opinar sobre este artículo. ¿Alguien quiere opinar? ¿El artículo en particular? ¿No? Si me permiten, yo quisiera señalar que este artículo me parece interesante, además obviamente que define, ¿cierto?, el marco en que se va a desenvolver la ley. Me parece particularmente importante porque hace alusión a cuestiones que no están ocurriendo y, por ejemplo, no tiene el auge, el GES, porque aborda el tema de la prevención. Por ejemplo, hace alusión claramente a la prevención, y quiero decirle a aquellos colegas diputados que no son médicos, que no tienen por qué saberlo, ¿cierto? El GES, las guías clínicas del GES, por ejemplo, en cáncer de mama, parten desde cuando se hace el diagnóstico. La paciente va, se hace una mamografía, tiene un nódulo, se hace la sospecha, y de allí en adelante comienza a ocurrir el GES. Y esto se repite en cáncer de próstata, se repite en muchos tipos de cáncer. Sin embargo, no está contemplado entre las garantías, por ejemplo, la mamografía, o los exámenes previos, los controles previos, no existe ese elemento. Entonces, cuando se hace alusión en que finalmente está la parte preventiva incluida aquí en esto, a mí me parece una cuestión importante. Y además,
el tema de la recuperación, porque es un concepto que obviamente tiene la importancia necesaria, porque las y los pacientes que tienen cáncer, obviamente su proceso de recuperación es un tema particularmente relevante, y hace alusión al Plan Nacional del Cáncer, que existe un plan nacional, pero no tiene un carácter como aquí lo tiene, ¿cierto? Que un carácter va a estar incorporado en la ley, y eso a mí me parece una cuestión muy, muy importante. Don Jaime González, ¿quiere opinar? ¿Allí? Sí, presidente, muchas gracias. Señalar, además de lo que usted ha señalado, que el artículo es importante, además de porque establece el Plan Nacional por ley, establece las bases de lo que va a ser más adelante la construcción del fondo y del comité. Y un montón de principios que van a venir en los artículos que vienen a continuación, que establece la base de lo que van a hacer las políticas públicas en materia de cáncer. Muy bien. ¿Lo ponemos en votación entonces? Si que no hay más opinión, nadie más ha pedido la palabra, ¿no? No. Lo ponemos en votación entonces. Ya. Diputado Belolio. A ver, trataremos. Lo ideal es que ustedes, les voy a dar el micrófono para que ustedes vayan activándolo en este caso, ¿ya? Actívelo nomás. Diputado Belolio, ahí está. A favor. Diputado Juan Luis Castro. A favor también. Diputado Andrés Celis. A favor. Miguel Crispi. Haciendo labores domésticas. Allí, diputado Crispi. ¿Ah? No tiene micrófono, parece el diputado Crispi. Déjelo al final, pues, presidente. No, ahí no, llegó. Espérese, ahí llegó. Se volvió a mutear, diputado. A mutear. Espérese, a ver, espérese. Decía, si quieren darle la palabra. Miguel Crispi, ahí. Ahí, diputado Crispi. ¿El artículo primero? Sí. Artículo primero, a favor. ¿Vota a favor o en contra? A favor. Parece. Levanta el dedo, Miguel. Levanta el dedo. Es ahí está. A favor. Diputado Gaona. A favor. Oye, Macaya se salió de la Ibáñez. Dejemos después, Iván, parece que no está. Ahí sí. Desilenciar. Le había dado, pero usted lo silenció, parece. Hay un juego de dedos. Sí, ahí sí. A favor. Diputado Labra. Por último, háganme así, yo los veo. Ya, ahí levantó el dedo. Apruebo. Diputado Macaya. Diputado Macaya está con volumen. Sí, ahí. Está en la ducha, Macaya, por eso. Diputado Sandón. Apruebo. Diputado Rosas. A favor. Diputado Torres. A favor. Y diputado Ricardo Celis. Apruebo también. 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Muy bien, aprobado. Ya. Vamos a leer el artículo 2, que es bastante largo. Sí. No es tan largo. Ya. Artículo 2. Principios. Los principios que inspiran esta ley son los siguientes. A. Cooperación.
se deberá fomentar la cooperación público-privada, intersectorial e interinstitucional. B. Protección de datos personales. En la elaboración del Plan Nacional del Cáncer y de todas las iniciativas que de él deriven, el Ministerio de Salud, así como la Comisión Nacional del Cáncer, y cualquier otra persona que en ese contexto tenga acceso a datos personales de terceros, deberán guardar secreto y mantener la confidencialidad de los mismos, debiendo abstenerse de utilizar dicha información con una finalidad distinta a la prevista conforme a esta ley, dando estricto cumplimiento a la normativa sobre protección de datos establecida en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y en la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. C. Participación de la sociedad civil. Cáncer y los organismos públicos que actúen coordinadamente para su desarrollo deberán fomentar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de aquellas que agrupen a pacientes de cáncer o sus familias, como un componente fundamental para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, en los términos regulados en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. D. Deshumanización del Humanización. Plan Nacional del Cáncer y todas las medidas y propuestas asociadas a estos, otorgadas por los equipos profesionales y de apoyo, deberán considerar la atención interdisciplinaria de las personas, reconocer espacios para la incorporación de terapias complementarias acreditadas, así como el derecho a tener compañía y asistencia espiritual, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 3 del título 2 de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. Muy bien. Retiramos entonces allí. ¿Presidente? Sí, nos ha pedido la palabra allí don Jaime González. ¿Quién ¿Presidente? más? Adelante, don Jaime González. Muchas gracias. Me gustaría explicar brevemente la indicación. Lo que hace el artículo 2, en una indicación que fue propuesta por los honorables senadores, es establecer principios inspiradores que van a regir la ley. En materia de cooperación, obviamente que se debe fomentar la cooperación público-privado, intersectorial e interinstitucional. Nos referimos a la intersectorialidad, pensando también en la colaboración público-privado y en la creación del fondo. Y lo referimos a la interinstitucionalidad, estamos pensando en los proyectos de los gobiernos regionales que muchas veces contribuyen a la construcción y materialización de ciertos proyectos de cáncer, sobre todo en regiones. Ejemplo de eso hay en Aysén, hay en la región de Valparaíso, en la región de Atacama, y para nosotros es importante institucionalizarlo a través de la ley del cáncer. En materia de protección de datos, nosotros hicimos una remisión a lo que es la ley de protección de datos y derechos de los pacientes, porque sin duda que la información que se va a registrar es menester que sea objeto de protección, porque es información y datos que puede ser, ¿no es cierto?, muy sensible y apetecida por la industria, y por eso nos parece que debe tener el mayor de los resguardos. En materia de participación ciudadana se establece como un principio rector que se manifiesta en la formación de la comisión o del comité que está en los artículos posteriores, y el principio de la letra D sobre la humanización del trato es el corolario de lo que se refiere y que se ha tratado desde el año 2000 a la fecha a materia de trato usuario y de buen trato, donde ya hay una serie de leyes que establecen el buen trato a los pacientes, el trato usuario, y ahora se realiza a través de la humanización del trato de los pacientes y de cómo estos deben ser tratados a través de la interdisciplina para ser tratados respecto a su enfermedad y cómo se requiere el trabajo interdisciplinario para ir sacándolo de la condición o apoyándolo en la condición en que se encuentra. Eso es, presidente. Muy bien. ¿Alguien quiere intervenir? Yo tengo una duda, presidente. Sí, diputado Torres. Sí, ¿le entendí al Ejecutivo que hablaba de una indicación o de lo aprobado en el Senado? De lo aprobado, yo creo que se refiere, ¿no? Ah, que fue aprobado en el Senado mediante una indicación, pero no una indicación nueva. De los honorables senadores. Ya, sí. ya, que eso me generó duda. Entonces vamos a pronunciarnos sobre lo que aprobaron los senadores. Perfecto. Esto es lo que viene aprobado por el Senado. Que fue de hecho, no tenemos indicaciones nosotros en la Cámara todavía. Okay. Ya, muy bien. Diputado Andrés Celis. Gracias, presidente.
quiero hacer una pregunta al Ejecutivo. Aquí deberán fomentar la letra C, en especial de aquellas que agrupen a pacientes de cáncer o sus familias. Esa palabra me hace un poco de ruido cuando dice o sus familias. ¿Qué entiende el Ejecutivo por su familia? ¿No podrá colocarse ahí o su entorno más cercano? Esa es la pregunta, presidente. Gracias. Muy bien. Antes que responda el Ejecutivo, porque no hay otra palabra. ¿Jimena Sandón quiere hablar? Sí, Jimena Sandón, perdón. Gracias, presidente. Yo quiero el D, humanización del trato. Por favor, los que sean más entendidos, ponerle mucho énfasis a ese punto, porque a la larga a veces nos quedamos en las buenas palabras y después en la poca práctica, porque también la celeridad que se atiendan también es parte de la humanización del trato. Yo acabo de enterrar a una persona muy cercana a mí que tenía cáncer, supuestamente no podía estar en contacto con nadie y lo tuvieron 5 días en una sala de emergencia con 30 personas al lado. Entonces, a uno dice ahí, ¿dónde está la humanización? ¿Cómo se lleva a la práctica? No sé, yo les pido por favor que de aquí, si hay alguien que se le ocurra algo más, tenemos que, la humanización del trato, una enfermedad tan terrible como el cáncer, bueno, como todas estas que son más brutales, digamos, es súper importante. Entonces yo lo acabo de vivir y de verdad que de humanización tuvo poco, fueron muy buenas intenciones, pero con muy poca humanidad. Muy bien, gracias diputada, y con todo el apoyo de lo que pasó. ¿Alguna otra palabra? Sí, diputado Amaro Laura. Gracias, presidente. Quiero decir que el diputado Laura es el más disciplinado y pide la mano, levanta la manito azul. Bien, diputado Laura. Sí, muchas gracias por su acogimiento a mi disciplina. Mis disculpas por haber llegado tarde, no las doy porque no las di al principio, no perder tiempo en la votación. Está haciendo cosas y llegué tarde. A mí me provoca en realidad lo que dice el diputado Celis. Me parece que está bien que discutamos sobre el término familia, porque sí que ha sido impreciso, porque en realidad yo no sé a qué definición de familia está dotado esta definición de principio. Al final uno podría decir, mira, pasémosla, votémosla, como lo que dice la diputada Sandona, habla de humanizar, perfecto, humanizar. Vamos a seguir avanzando en los artículos y vamos a ver dónde está la humanización concretada, supongo. Así que yo no me haría mayor problema, pero lo de familia me parece que es una buena respuesta que tendría que dar el Ejecutivo. Gracias, diputado Celis, por su iluminación. Muy bien. Refiriéndose al otro diputado Celis. Por su intermedio, presidente. ¿Nadie más ha pedido la palabra? ¿No? Bueno, yo quería hacer 2 observaciones o 2 comentarios. Uno, que me parece particularmente importante que una ley tenga contemplado claramente la participación ciudadana y de en salud, porque salud normalmente es bastante alejado de permitir en sus cuerpos legales a las organizaciones ciudadanas y a las organizaciones que están vinculadas de la sociedad civil. Me parece un hecho muy importante. Ahora yo aquí hablo de sus familias, me gusta que hable con ese, además que sea plural, que me parece un hecho interesante ese, que sea plural. Así que yo creo que ahí, bueno, vamos a esperar la respuesta del Ejecutivo y respecto al concepto de familia que se entendió aquí en la ley. Yo creo que lo leería en el sentido más amplio, lo menos restrictivo posible, pero bueno, eso el Ejecutivo nos va a comentar al respecto. Y sobre la humanización del trato quisiera decir que más abajo viene algo de inversión pública, y le comentaba yo a la senadora Goich y a otras personas que están vinculadas al tema del caso,
yo creería que, o tendería a pensar que los centros oncológicos no sean solo centros de radioterapia y quimioterapia, sino que sean centros donde haya apoyo psicosocial, donde haya apoyo de grupos, donde la gente pueda trabajar en grupos, donde la gente exista una biblioteca, que no sea un centro frío donde finalmente la gente vaya solo a hacerse quimioterapia, radioterapia y exámenes, sino que sea un espacio de una vivencia comunitaria y una vivencia social. Y yo esperaría entonces que la humanización, se expresara también en la infraestructura, también tuviera una expresión en infraestructura, y que cuando la gente del ministerio, los grupos que hace, la gente que hace diseño, también hiciera diseño pensando en que la humanización no es un acto solamente, un acto formal que esté en la ley, sino que se exprese en cuestiones concretas que estén establecidas allí, donde hay un asistente social, donde haya una psicóloga, donde haya tal vez escuela de adultos, si es que quiere haber, o lo necesita. Creo que esto necesita una expresión más amplia para que no se quede solamente en un verbo, sino que tenga expresiones concretas. Así que me gustaría saber el Ejecutivo qué visión tiene, pero que los centros oncológicos no sean centros donde los médicos de alta especialidad hagan tratamiento, sino que tratamiento directo médico, sino que también todo lo que comprende, porque el cáncer es una enfermedad que distorsiona al grupo familiar y a su grupo, a su entorno, de un modo brutal. Entonces, y allí hay que tener la acogida necesaria para eso. Entonces, eso debería expresarse en la infraestructura, creo. Así que ahora le dejaría ahí la palabra a don Jaime González. José Miguel Castro también está pidiendo la palabra. ¿Sí? ¿Había pedido la palabra, José Miguel? Sí, adelante. Esperemos un segundo. Esperemos un ratito ahora. ¿Se escucha ahora? Ahora. Sí. Ahí sí. Gracias, presidente. No, en la misma línea que usted, a mí me gustaría que ojalá se tuviese también la visión regionalista en esta ley, cuando usted habla justamente de una implementación, lo que más sufren en una serie de patologías, me ha tocado vivirlo, y una serie de patologías que son de largo aliento, de repente son complicadas para las familias, que desestructuran la vivencia natural de la familia, es sobre todo por el acompañamiento que existe por parte de familiares, por parte de amigos, o acompañamiento en general, pero ojalá se pudiera incorporar eso, o sea, cómo se genera el acompañamiento, sobre todo a nivel regional. Quizás es una cuestión súper puntual, pero por lo menos a nosotros nos toca vivir mucho, que somos de regiones extremas, donde de repente no hay un lugar donde llegar, algo tan simple como eso. Es solamente. Gracias, presidente. Exacto, comparto eso. Don Jaime González. A ver, presidente, varias cosas. En relación voy a partir en relación a lo que dice el diputado Castro de la región de Antofagasta. En lo que se refiere a la regionalización, son dos conceptos que nosotros incorporamos en la ley. El primero tiene que ver con el principio de la cooperación. Nosotros en la cooperación incorporamos la intersectorialidad, y en el artículo 6 que está más adelante del proyecto de ley incorporamos una red oncológica nacional y desarrollamos el concepto, pensando sin duda en las regiones, porque las realidades regionales dependen, en definitiva, de cada una de las direcciones de servicio, y lo que dice el diputado Castro es cierto. Hay regiones que tienen casas de acogida, en otras regiones hay centros oncológicos más desarrollados y otras que no lo tienen, y la realidad nacional es distinta. Por eso nosotros apostamos a la cooperación intersectorial y creemos adecuadamente incorporar el concepto de la red oncológica nacional para ir disminuyendo esa brecha o esas desigualdades. En lo que se refiere a la humanización del trato y a la humanización del mismo, es algo que estamos trabajando desde el Ministerio de Salud a través de la intersectorialidad de las disciplinas, donde cada vez se van desarrollando las calificaciones por competencias más que por carreras. Y recojo el comentario que usted hizo, presidente, y voy a tener a bien llevarlo donde el señor subsecretario y el jefe de inversiones del Ministerio de Salud para que lo considere. Y sin duda que tiene que ser parte, porque es parte de los principios inspiradores. En lo que se refiere al concepto de pacientes de cáncer o sus familias, nosotros no estamos pensando en ninguna concepción ideológica en particular,
sino que estamos pensando en un concepto que tiene que ver con el apoyo de, como dice el proyecto, de los pacientes de cáncer o sus familias o sus familiares, entendiendo que hay un paciente enfermo y una familia que requiere apoyo, sin concepción de sesgo de ningún tipo. Eso es, presidente. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Sí, Andrés Celis parece que levantó. Andrés Celis. Perfecto. Andrés Celis. Pero para mí no es un tema menor porque aquí habla de los principios inspiradores y quiero dar un solo ejemplo. La Corte Suprema, si bien recuerdo, reconoció por primera vez a dos madres, a dos mujeres, el rol de padres porque una mamá pudo concebir la hija, o sea, su hija en el vientre de la otra hija. Entonces, para ellos, ¿eso es familia o no es familia? Entonces, yo creo que yo lo que no quiero que en el futuro esas discusiones que hoy día se están dando traigan problemas, y sobre todo con principios que están inspirando esta ley. Insisto, o sea, y además, presidente, con el debido respeto, cuando dice su familia, aquí dice pacientes de cáncer o su familia. Si hubiese dicho paciente de cáncer, hubiese dicho o su familia, sin plural. Eso, presidente, gracias. Muy bien. Diputada Jimena Sandón. Después le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Sí, sí lo veo, Jaime. Sí, Jimena Sandón. Sí, presidente, gracias. En la misma línea, tal vez, de lo que está exponiendo el diputado Celis, Andrés, tal vez se debería poner algo más extensivo, porque una persona puede vivir en un grupo que no sea necesariamente la familia, y se pueden afectar porque podrían ser su grupo referencia. Entonces, tal vez ahí tendríamos que ver cómo agregar tal vez aquello al entorno que el mismo enfermo indique, no tengo idea, cómo ponerlo justamente para ir un poquitito más allá, porque claramente una persona puede estar muy desligada de su familia y tener un cáncer y vivir con un grupo de personas, grupo de amigos, y van a estar muy afectados. Entonces, tal vez como indicar desde el paciente mismo quién sería ese grupo, más allá que normalmente es la familia, pero a veces hay casos puntuales que no lo son la familia, que son los que han vivido como familia, pero que no son la familia. Sí. Voy a aprovechar entonces igual le quiero hacer una acotación que ¿sí? Al definir en la letra C señala que se fomenta la participación ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de aquellos pacientes de cáncer y su familia, o sea, pero como que está englobando a todo también. Ya, perdón. Sí. Quería comentar eso, ¿no? Sí, don Javi, le voy a dejar al tiro, es que va un tema procedimental que yo a lo mejor tal vez omití que debiéramos resolverlo. Si vamos a hacer indicaciones o vamos a hacer modificaciones, ¿cierto? Debiéramos definir si vamos a fijar una fecha para eso, para que no para hacerlas, y después volver sobre lo mismo, y lo dejamos pendiente cuando tengamos observaciones de esta naturaleza, que a lo mejor podemos incluso votar los otros numerales y dejar pendientes solamente cuando exista una observación sobre algo en particular, pero fijar un mecanismo. Entonces, tal vez debiéramos dejar a lo más 15 días, creo yo, para que podamos ingresar indicaciones, ¿cierto? Para que de toda la discusión, y podemos ir dejando pendientes aquellos aspectos que nos generen dudas o que generen interpretaciones distintas para ir avanzando, ¿no? Creo que es una cuestión relevante. Y antes que, ¿les parece a los diputados que dejemos 15 días para hacer indicaciones, para revisar y todo? ¿Sí? Entonces, incluso creo que podemos votar solo exceptuar cuando tengamos alguna duda en particular, como en este caso en la letra C, creo que es, ¿no? La que genera esta observación. Entonces podemos votar todo el resto y dejar pendiente la letra C, para si es que alguien quiere hacer una indicación especial de aquí a 15 días y después lo procedemos a votarlo. Yo quisiera... ¿Estarían todos de acuerdo con eso, entonces? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Y sí. 15 días sería, entonces, para el 23 O sea, presentar indicaciones hasta el 22 en los artículos que vayan quedando pendientes, cosa que el 23, que es martes,
se pudiera ver, a menos que sea digital. No sé cuál es la digital ahí, pero eso, más o menos esa es la fecha. Esa sería la lógica, que donde queden observaciones, hagamos la observación, lo dejamos pendiente, lo más restrictivo posible, y lo votamos en conjunto después que tengamos la observación hecha. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Sí? Diputado Belolio y Macaya, que estoy mirando, ¿sí? ¿Estaríamos ok? Muy bien. Ok. Procedemos así entonces, Ana María, secretaria. Yo quisiera, antes de darle la palabra a don Jaime, voy a tomar algo que dijo el diputado José Miguel Castro, que me parece pero particularmente importante, respecto a insistir en lo que yo señalaba adelante, respecto de la humanización. Sucede que en región, cuando hay un centro, Antofagasta será, Temuco, La Serena o Coquimbo, los pueblos, las comunas que son más alejadas, la gente que tiene cáncer, no tiene dónde quedarse su familia, no tiene centros de acogida, no hay centro de acogida, la familia viene y no puede quedarse, no tiene un lugar donde quedarse. Entonces, cuando estamos hablando de esto, quisiera retomar ese punto y que también debe estar contemplado acá los centros de acogida, los centros, si es que vamos a hacer la humanización y vamos a hacer este extensivo a la familia, lo que me parece muy potente e importante, debiéramos también, en lo que son los proyectos de inversión, incorporar estos conceptos para que no quede solo en una expresión verbal o en una oración, sino que se debieran ser cuestiones que deben estar contempladas para que finalmente esto fuera de verdad. Creo que quisiera reiterar eso. Le dejo la palabra a Jaime González. Presidente, muchas gracias. No, dos cosas. Uno, doy idea. La primera, estar de acuerdo con la señora Ana María Skornik, con la Secretaría, en el sentido de lo que hace esta letra C, es referirse a la participación ciudadana de los pacientes con cáncer o sus familias. No es el ánimo, y esta es la segunda idea del proyecto de ley, definir el alcance del concepto de familia. Va más allá de la idea de este texto, y si alguien bien lo quiere precisar o ampliar, yo creo que es materia de indicación, como usted así lo ha propuesto. Pero hacer presente que esta indicación está propuesta en el sentido de que muchas veces las asociaciones de pacientes con cáncer, sobre todo los de niños, están formados por familiares y por el papá, por la mamá, por los tíos, por los abuelos, de los niños que padecen esta enfermedad, y muchas veces nosotros no quisimos en el Senado delimitar o circunscribir el concepto, y por eso tiene una redacción amplia que en ningún caso tiene por objeto definir la extensión de lo que o la definición o el concepto de lo que se entiende por familia. Eso es, presidente. Muy bien. Diputado Marta Laura, ¿quiere usar la palabra? ¿Creí que lo había pedido? Sí, está Víctor Torro y llama la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Es interesante el punto que puso el diputado Celi, y creo que para no demorar la discusión, porque podría ser que el diputado Celi quisiera hacer una indicación, me parece que hablar de cercano y cercana, aunque no sé si legalmente es posible, es como hablar de humanidad. Hablar de humanizar es un término que se va a ir concretando. Cercanos y cercanas me parece que es un término que también se puede, los que apliquen la ley lo pueden ir determinando claramente. No necesariamente puede ser la familia como se entiende, puede ser cualquiera que esté cercano en el momento, y eso lo van a evaluar, supongo, de muy buena voluntad las personas, así como el don Jaime, por su intermedio, presidente, propone solucionar las cosas que las inquietudes que tiene el diputado Ricardo Celis, presidente, también puede tener una solución en el momento mismo, decir quiénes son los cercanos o cercanas a los pacientes con cáncer. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Torres, entonces. Muchas gracias, diputado Laura. Gracias, presidente. Esta vez fui disciplinado, pedí la palabra por el sistema, sí, pero no me dio, presidente. Por eso que usted insta a no ser disciplinado. Después me di cuenta. Lo que pasa es que esta vez usted efectivamente aparecía primero, pero el diputado Laura siempre dice que es preterido, entonces por eso... Está bien.
Oiga, presidente, mire, yo quisiera plantear lo siguiente a propósito de esta discusión. Primero, que tratemos de ver si es que vamos a ingresar indicación a este proyecto de ley aquellas materias que puedan ser sustantivas. No quiero decir que esta no lo sea, ¿ya? Y me parece bien la metódica de dejar al final aquellas que nos generan dudas, de tal manera que podamos evaluar, porque si nosotros cambiamos una coma, esto se va a tercer trámite. Y eso termina significando que este proyecto de ley puede salir nunca, ¿ya? Entonces, entendiendo la responsabilidad legislativa, ¿ya? Pero también la premura, que de verdad nos vayamos a aquello que pueda ser sustantivo e intentemos evitar indicaciones cuando a lo mejor pueden resolverse por la vía de la explicación que dé el Ejecutivo, etcétera, los alcances que realmente tienen los artículos. Porque yo de verdad no siento que en esto, por ejemplo, tengamos nosotros un problema, digamos, mayor, ¿ya? Entendiendo que hay muchos pacientes que efectivamente a lo mejor no viven con su familia, etcétera, pero lo decía muy bien la Secretaría, la redacción dice fomentar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas que agrupen a los pacientes o sus familias, ¿ya? Pero no excluye a nadie, ¿ya? Son organizaciones donde participan los pacientes, donde pueden participar las familias y donde pueden participar otros, ¿ya? Porque entrar a discutir la definición de familia en ese artículo, obviamente que nos va a entrampar y nos va a meter en una cuestión que no corresponde a lo central. Esta redacción no es excluyente, permite que todos participen en esas organizaciones, solo da un énfasis, ¿ya? Y al no ser excluyente, caben en estas organizaciones cualquier persona del entorno cercano del paciente e incluso que no sea del entorno cercano. Puede ser gente que participe en una organización de la sociedad civil que luche a favor, digamos, del combate al cáncer o del tratamiento al cáncer y que sea parte de esta organización y no queda excluido, ¿ya? Entonces yo quería clarificar esto porque puede que terminemos entrampados en una discusión y esto esté resuelto ya con esta redacción. Eso, presidente. Me parece, diputado Torres, yo también asumo lo que usted señala de que vayamos a los sustantivos, pero alguien puede pensar con justa razón que esto es sustantivo para él, ¿cierto? Obviamente uno no hago juicio respecto de eso, presidente. Creo que quede claro eso. No le corresponde a uno hacer juicio sobre ese elemento. Por eso yo creo que cuando exista un elemento de excepción, lo dejemos aparte, susceptible a una indicación, lo votamos todos juntos después, volvemos a rediscutir estos puntos para darle celeridad al resto de la discusión del proyecto. Entonces, en esa misma lógica, votaríamos ahora los puntos A, B y D, y dejaríamos el C pendiente si es que alguien quiere hacer una indicación, hasta el 23, que sería la fecha de la indicación. ¿Les parece? Entonces, tomamos la votación de aquello, y si los diputados se ven compelidos a hacer una indicación, lo vemos en la fecha, o si no lo votamos, procedemos a votarlo en ese momento. Muy bien. Vamos. Entonces lo vamos haciendo igual. Ustedes se van dando ustedes mismos el micrófono, por favor, ¿ya? Ya. Diputado Belolio. A favor. Juan Luis Castro. A favor. También. A favor. Sí. Andrés Celis. Sí, perdón. Lo volvió a pagar. Volvió a pagar. Ya pues, Celi. Ya pues, Celi Andrés, por favor. Perdón. No hay caso con este Celi. No se le escucha porque usted tiene apagado su micrófono. Ahí sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Allá. No se autocensura. Ahí sí o no, se escucha. Sí, se está escuchando. Ya, ok. No, lo que quiero decir, yo gran parte de mi niñez viví en el hospital Roberto del Río con la gente que tenía leucemia y conozco bastante bien la realidad. Así que conozco los principios inspiradores y en ese sentido, presidente, por esto que usted señala, voto a favor. Muchas gracias. Dado Crispi. A favor. Durán. A favor. Gaona. A favor. Diego Ibáñez. A favor. Diputado Labra. Apruebo. Diputado Macaya. A favor.
Diputado Sandón. A favor. Diputado Rosas. Diputado Rosas. A favor. Y quisiera hacer un comentario pequeño sobre el tema del fomento de la participación público-privada, intersectorial y transsectorial. En la experiencia que he tenido como director de servicios y de hospitales, uno de los mayores avances ha sido a través de justamente esa cooperación intersectorial. Lo que pasa es que a veces se ve poco, se estigmatiza a veces, pero hay buenas empresas que sí cooperan desinteresadamente con la causa del cáncer. Y de no ser por esa cooperación, hay muchos equipamientos que en nuestra red de hospitales no sería posible que hoy día estén funcionando ya hace años. Así que qué bueno que lo pongan como un mecanismo inspirador, porque también es el mismo mecanismo que inspira el desarrollo científico en otros países, en que también las empresas privadas se ponen con la investigación científica. Así que qué bueno que eso esté, porque habla de una ley más moderna. Y qué bueno que esté también el tema de las familias, porque una de las cosas por las cuales casi a veces a muchos directores nos hicieron sumario era por financiar el traslado del familiar que iba a acompañar a un paciente que se iba a irradiar. Piensen ustedes en un niño, ¿cómo lo íbamos a mandar solo? Pero a veces se nos exigía enviar en avión al niño y en bus a la mamá, cosa que a uno le parece impensable, pero bueno, en aras de eso yo creo que es muy importante la orientación que está teniendo este articulado, así que a favor. Diputado Celis, Ricardo. A favor. Ya, entonces, el artículo segundo, literales A, B y D, se aprobaron por 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Unanimidad. Sí, presidente, ¿yo podría emitir mi voto? ¿No lo nombré? No. Quedó en el diputado Rosa, Ana María. Perdón. No, ya me doy cuenta, algo le pasa a Ana María a usted conmigo. No me da la palabra, no me toma los votos. Lo dio por aprobado, diputado Torres. Lo está haciendo muy bien Ana María, sigue así. Muy bien. A favor. Ya. Igual eran 13 votos a favor, no sé. No, sí, me confundí. Muy bien. Ya. Es telemática, no telepática la sesión, Ana María. Claro. Toda la razón. Ya. Muy bien. Entonces vamos al artículo tercero, habiendo quedado pendiente el artículo segundo, literal C. Ya, Cristian, para que puedas compartir la pantalla, por favor. Ya, artículo 3. Plan Nacional del Cáncer. El Ministerio de Salud será el responsable de elaborar el Plan Nacional del Cáncer, en adelante el plan. Para ello, podrá suscribir convenios o generar instancias de coordinación o participación con entidades públicas y privadas que tengan entre sus planes y programas temáticas relacionadas con esta enfermedad. Este plan tendrá como objetivo el diseño de medidas y propuestas de implementación para el cumplimiento de lo señalado en esta ley. El plan dispondrá los objetivos estratégicos, líneas de acción, metas e indicadores de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, formación y capacitación de recursos humanos, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer, con un enfoque de atención integral de la persona y su familia y en concordancia con las leyes, planes y programas existentes y con el fondo contemplado en la presente ley. El plan deberá considerar una política de formación de recursos humanos para el tratamiento del cáncer, considerando tanto especialistas médicos, profesionales de la salud, como investigadores en la materia. Asimismo, el plan deberá contemplar programas de capacitación o acompañamiento para las familias y personas que se encuentren a cargo de quienes padezcan la enfermedad y medidas de difusión que digan relación con la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento e investigación del cáncer y con el modo de enfrentar sus consecuencias económicas y sociales. El plan deberá diseñar, ejecutar y evaluar programas de prevención de factores de riesgo de cáncer y especialmente de cesación del consumo de productos de tabaco y sus derivados,
promoviendo en los centros de atención primaria de salud los tratamientos para la rehabilitación y para superar la dependencia. El plan tendrá una duración de 5 años, debiendo ser evaluado y actualizado a lo menos cada 5 años, de acuerdo a la evidencia científica disponible, y será aprobado por resolución del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional del Cáncer, deberá revisar y evaluar el plan al menos una vez completada la mitad de su vigencia, dando cumplimiento a la letra C del artículo 2. Asimismo, el plan deberá estar en concordancia con el Plan Nacional de Salud, de que trata el numeral 8 del artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469. Los avances y resultados del Plan Nacional del Cáncer deberán estar disponibles de manera permanente en el sitio web del Ministerio de Salud. La misma información será remitida semestralmente a las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado y a la Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto competente. El Ministerio de Salud desarrollará las guías clínicas, protocolos y orientaciones técnicas que deban ser aprobadas en el marco de dicho plan. Lo anterior, en conjunto con el plan, serán publicados en el sitio electrónico del Ministerio de Salud. Asimismo, se procurará difundirlo de la forma más amplia posible entre los profesionales de la salud. Muy bien. Muy bien. Presidente. Señor González, adelante, don Jaime. Presidente, muchas gracias. Este artículo es muy rico en cuanto a contenido. Sin duda que el artículo 3 que se refiere al Plan Nacional del Cáncer se refiere al plan y los programas. Establece como obligación una política de formación de recursos humanos capacitados para tratar el cáncer y sus problemáticas, y establece también la evaluación de los programas que se vayan implementando para que estén en sintonía con los avances científicos que se vayan desarrollando. La duración, referida a 5 años, también le da estabilidad a la política pública para que trascienda de gobierno a gobierno, cuestión que se manifiesta también en el comité. Y lo último, bueno, establece 2 cosas más interesantes, una que se refiere a la publicidad y a la publicación de la información y a la remisión a las subcomisiones a las comisiones de salud y a las subcomisiones mixtas de presupuesto de avance del programa, y al final establece un inciso que para nosotros es muy importante, que es el establecimiento de guías clínicas, protocolos y orientaciones técnicas que deben ser aprobadas en el marco de dicho plan. Para nosotros es muy importante que exista un tratamiento estandarizado para los pacientes que tienen ciertas patologías de cáncer. El doctor Sergio Becerra se ha referido en reiteradas ocasiones sobre la materia, y que exista un estándar y un mecanismo y una forma de atención para todos los pacientes a través de las guías clínicas que establezca el Ministerio de Salud. Y al que ha referido o fijado en una norma de rango legal, obliga al Ministerio y a estas autoridades y a las que sigan y prosigan en la labor del Plan Nacional de Cáncer a establecer estas guías clínicas y que las mismas se respeten por quienes son los médicos tratantes. Eso es, presidente. Muy bien. ¿Quién pide la palabra? ¿Nadie? ¿Alguien? No, por aquí no hay manos. Diputado Andrés Celis, después levante la manito azul como los otros, como diputado Torres, diputado Labra, pero en esta ocasión le voy a dar la palabra. Diputado Andrés Celis. Gracias, presidente. De nuevo sale las familias, pero lo voy a dejar pasar. Quería hacer una pregunta al Ejecutivo. ¿Por qué sale acá el Ministerio de Salud será el responsable ya de elaborar el plan de cáncer? ¿Ya? Para ello podrá suscribir convenio general. ¿Por qué en vez del podrá no fue deberá? Porque claramente va a tener que suscribir convenio sí o sí, digamos. No siempre con público y privado, pero convenios, suscribir convenios y generar instancias de coordinación. Es imposible que no lo haga. Entonces él podrá como que queda en un mundo celestial. Entonces esa es la pregunta. Gracias. Diputado José Miguel Castro.
Gracias, presidente. Sí, no, es una aclaración solamente. Cuando decimos que se podrá, yo entiendo bien, ahí no tengo problema que podrá o no podrá, porque en el fondo se elige o no se elige cierta vía para poder en el fondo suscribir convenios o no con entidades privadas o no. Lo que sí me llama la atención que no se haya, o quizás no vale la pena, y ahí se le pregunta al Ejecutivo, este tipo de convenios tiene que definirse nacional o internacional o no vale la pena y queda abierto para suscribir, porque hay muchas instituciones internacionales que pueden proveer de buenos insumos, materiales, capacitación, etcétera. O sea, no nos restringimos con esta definición a tener que estar solo en Chile. Eso solamente, gracias. Diputada Jimena Sandón. Gracias, diputado Castro. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Quiero preguntar, cuando hace referencia a la evaluación, dice, debiendo ser evaluado, sabemos que cada 5 años, en alguna parte del proyecto se habla de la metodología de evaluación, cuánto tiempo, qué se hacen con los remediales, cuál va a ser la facultad de determinar, de proponer. ¿Hay algún lugar en el proyecto donde se refiere exactamente con lo que es la evaluación y su metodología? O sea, al menos sus restricciones, su tiempo acotado, no sé. Muy bien. Le dejamos la palabra al Ejecutivo, creo. Yo creo que este es uno de los elementos más sustantivos, o sea, uno dentro de todo, ¿cierto?, del proyecto, porque hace una definición clara de los objetivos y los mecanismos del plan del plan, ¿cierto?, que hoy día existe plan, pero no tiene carácter legal, y eso es una cuestión muy, muy, muy importante. Y lo digo porque no es que se vaya a inventar un plan por primera vez, ni que se vaya a hacer algo desde cero. O sea, existe un plan que se ha ido trabajando, existe. Entonces, eso es lo positivo de esto, que se le da un carácter en la ley. Así que me parece muy bien. Entonces, dejamos al Ejecutivo porque parece que sí. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Recordar que el proyecto de ley establece el título preliminar, donde establece el objetivo, las metas, los principios, el plan, pero después se refiere a la comisión. Voy a contestar las preguntas desde la última hacia la primera. Y la comisión, en el artículo 10, letra E, tiene la facultad de evaluar la necesidad de modificaciones normativas que faciliten las implementaciones y evaluación de las políticas públicas. Es labor de la comisión. Y no es algo pétreo, y se establece un mecanismo que sea a través de ello. En relación al organismo público, o sea, nacional o internacionales, eso queda abierto y también es facultad de la comisión. Y en relación al podrá o al deberá, nosotros no podemos sin duda que devenir lo que va a suceder en el futuro. Entonces, que sea facultativo ser una institución pública, privada, nacional o internacional, sin duda que es parte de las facultades que va a tener el Ejecutivo, la comisión o el fondo, porque son 3 grandes los pilares del proyecto de ley: el Plan Nacional de Cáncer, la comisión y el fondo. Incluso pueden venir fondos desde el extranjero que decían financiar Plan Nacional de Cáncer. Es menester recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, y en ese sentido el fondo tiene esa inspiración, en Estados Unidos hay un fuerte desarrollo privado de la oncología y hay grandes donadores y personas que con fines altruistas contribuyen a fondos de cáncer. Entonces, ¿con quién se va a firmar acuerdos de colaboración? Será sin duda parte del comité. Habrán recursos que vengan al fondo, podrán haber universidades privadas, podrán haber universidades públicas, podrán haber instituciones nacionales o internacionales, se podrán firmar convenios incluso con gobiernos regionales, con instituciones privadas u otras, y por eso se estableció que lo mejor era el podrá, para darle facultad a quien está a cargo, a la autoridad del momento, definir con quién va a firmar los respectivos convenios. Eso es, presidente. Muy bien, procedemos a votar, dado que son las 6:55 y no hay más palabras. Votamos entonces el artículo 3, ¿cierto? Íntegramente. Ya, ustedes se van dando la palabra entonces, ¿verdad? Diputado Belolio. A favor. Juan Luis Castro. A favor también. Andrés Celis. A favor, y que se incorpore lo que dijo el asesor Jaime González para la historia y espíritu de la ley. Gracias. El Crispi. A favor. Jorge Durán. A favor. Gaona.
A favor. Diego Ibáñez. A favor. Amaro Labra. Apruebo. Gracias. Javier Macaya. A favor. Mena Osandón. A favor. Patricio Rosas. A favor. Diputado Torres. A favor. Diputado Ricardo Celis. A favor. Decir que la guagua del diputado Belolio tiene más pelo que él, pero... No, Belolio se lo cortó. No, menos mal que no escucha Belolio, porque se sacó los audífonos. No se escucha. Estamos riendo de él. Muy bien, a favor. 13 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Entonces, aprobado el artículo 3 por unanimidad. Por unanimidad. Muy bien. Siendo las 6:57 y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. ¿Sí? Muy bien.